Sí se ve. Genial. Ok, chicos. Entonces, esta vendría a ser la clase 10. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el núcleo, que bueno, esta estructura viene a ser básicamente como el cerebro de todo, ¿no? Bueno, podría decirse, pero más que todo se encarga de almacenar gran parte de la genética, ¿no? Del ADN, todo lo que es genética de la célula. Entonces está muy bien protegida. Entonces les digo gran parte porque no está al 100%, o sea, en el núcleo no está al 100% todo lo que es su genética y el ADN. Hay una más, hay una organela en especial que tiene ADN. ¿Quién vendría a ser? A ver si alguien me puede decir. ¿Las mitocondrias? Exacto. Las mitocondrias almacenan ADN, que esta se llama ADN mitocondrial. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, exacto. El núcleo no está al 100%, o sea, no es, por así decirlo, el que almacena todo lo que es genética o ADN al 100%, sino también está la mitocondria, que es una pequeña parte, pero igual en su totalidad están entre las dos. ¿Ok? Entonces, bien, bien, eso para que lo tengamos claro, porque son detallitos que tal vez les pueden preguntar y tal vez les puede esto agarrar, por así decirlo, la pregunta y es un punto menos. Entonces, tengan eso muy en claro, ¿ya? Bien, entonces hablemos del núcleo, que hay muchas cosas por hablar con el núcleo. Bien, en este caso, el núcleo, vamos a empezar por el principio y vamos a dejar algo bien en claro, porque puede ser confuso. Nosotros tenemos lo que es la procariota y la eucariota. ¿Ok? Nosotros decimos que la procariota no tiene núcleo. ¿Ok? Hay otras personas que dicen que sí tiene, pero carece de núcleo. ¿Ok? Que lo he escuchado. A la doctora, a una de la doctora que no me acuerdo su nombre, sí le he escuchado decir. Entonces, yo he dicho que el núcleo vendría a ser, perdón, la procariota tiene núcleo, pero no tiene lo que es la envoltura nuclear y todo eso, que como la eucariota, ¿no? Como que está dispersa. Ok, vamos a dejar algo en claro y lo he verificado. De todas maneras, lo que les van a decir en esta clase es que la eucariota es el que tiene núcleo y la procariota no tiene núcleo. Y he buscado con respecto a eso. En este caso, el núcleo vendría a ser la parte de la célula eucariota que almacena lo que es parte de su genoma, por así decirlo, el ADN, ¿no? Y tiene, está cubierta por una envoltura nuclear que la protege. ¿Ok? Entonces, el núcleo tiene nucleolo y esto solamente tienen las eucariotas. Entonces, ¿qué tendrían las procariotas, no? O sea, ¿tienen núcleo, no tienen núcleo? Lo que las procariotas tienen es nucleoide, perdón, ¿ok? Que viene a ser básicamente está el genoma esparcido, o sea, tiene nucleoide, o sea, tiene su genoma, por así decirlo, su ARN, etcétera, pero no está cubierta por un núcleo, como vendría a ser esta, sino que está dispersa. Y esta dispersidad, por así decirlo, que no está cubierta y no tiene todo lo que tiene la eucariota, se le llama nucleoide. ¿Ok? Entonces vamos a tener eso muy claro. ¿Quién tiene núcleo? Es la eucariota. ¿Ok? Y quién tiene nucleoide es la procariota. ¿La procariota tiene núcleo? No tiene núcleo, chicos. ¿Ok? Todo lo que es envoltura nuclear, todo lo que tiene nucleolo, todo eso es parte del núcleo. Así que literalmente la procariota no tiene núcleo. Lo que tiene es nucleoide. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Ok? Con eso empezamos, para que eso lo tengan claro, porque probablemente les pregunten. Entonces, de todas maneras, confírmenlo, porque esta pregunta lo va a hacer, si les hace una pregunta así, lo va a hacer la doctora Joana. Entonces, confírmelo bien con ella. Doctora, ¿usted cree que la procariota tiene núcleo, no tiene núcleo o tiene nucleoide? Que ella confirme y ustedes se mantienen con eso. Pero de lo que yo he investigado es esto, porque puede ser confuso, ¿no? Podemos tener una mala interpretación de las definiciones. Entonces, bien, una vez que eso quede claro y una vez que ustedes le pregunten a la doctora, claro está, vamos a hablar en este caso de las eucariotas porque nosotros somos seres con células eucariotas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente algunas características de esta es que tiene un compartimiento delimitado por una envoltura, lo cual tiene doble membrana. La envoltura que va a proteger al nucleolo, al ADN, al genoma, todo eso,
está delimitado por una envoltura que tiene dos membranas, ¿ok? Es de doble membrana, ¿ok? Y esta se va a diferenciar por membrana externa, membrana interna, espacio perinuclear, ¿ok? Entonces tiene doble membrana. Normalmente les pregunta cuántas membranas tiene la mitocondria, el lisosoma, el núcleo, tienen que tenerlo eso presente, ¿sí? Ahora va a contener lo que es la cromatina, que es básicamente la unión de ADN más las proteínas que son histonas, que lo vamos a ver más adelante. Tiene nucleolo y tiene nucleoplasma. El nucleoplasma vendría a ser como el citoplasma, chicos, pero en el núcleo. ¿Okay? Fácil, no hay que complicarnos mucho, ¿no? Nucleolo vendría a ser el lugar donde se va a producir los ribosomas, donde se van a sintetizar los ribosomas. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no es que va a producirse el ribosoma, la pelotita, por así decirlo, del ribosoma, y va a salir todo unida, todo activa. No, es un proceso que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que va a hacer el nucleolo es fabricar las subunidades, subunidad mayor de 60S me parece, no, 80S me parece, y la subunidad menor de 60S, que vamos a ver más adelante, creo que estoy bien. Entonces, estas al final les van a salir y se van a activar en el citoplasma cuando requieran hacer proteínas, ¿ok? Entonces, sintetizan los ribosomas en el nucleolo, ¿ok? Porque les pueden preguntar, nucleolo es el encargado de sintetizar los ribosomas, ¿ok? Va a tener un subcompartimiento delimitado por membrana. No delimitado por membrana, disculpen lo que es el nucleolo. O sea, el nucleolo mismo, que lo podemos ver acá, para que les quede claro, ese vendría a ser como el nucleolo y todo esto es el núcleo, ¿ok? El núcleo dice que tiene una membrana, bueno, tiene doble membrana, ¿no? Que no lo van a poder ver acá, lo vamos a ver más adelante. Y el nucleolo no está delimitado por membrana, o sea, está expuesto. Pero aquí tiene su capa protectora, que vendría a ser el núcleo, ¿ok? Oye. Okay, y va a almacenar casi todo el material genético de la célula. Okay, a eso lo que les dije en inicio. Va a almacenar casi todo, pero no del todo. O sea, no el 100%, porque también va a almacenar lo que es la mitocondria. Okay. Esta va a controlar la expresión genética. ¿Listo? Bien, estructura del núcleo. Bien, lo he dividido en dos, porque en la BPT aparece todo, pero lo he dividido en dos. Básicamente vamos a ver la parte externa y la parte interna. ¿Okay? La parte externa tenemos la envoltura nuclear, lo que les dije que está limitada por doble membrana, una membrana externa y otra membrana interna. Entre esas dos membranas va a haber el espacio perinuclear, ¿okay? Que para que les quede un poquito claro, aquí está. Vendría a ser, esta es la membrana externa, membrana interna, espacio perinuclear, ¿ok? Y este va a ser el poro nuclear. Este complejo, por así decirlo, porque aquí va a haber más poros, se va a llamar complejo poro nuclear, ¿ok? Que vendría a ser esto. Entonces, la membrana tiene el complejo del poro nuclear, ¿ok? Y este complejo o estos poros van a permitir que la membrana sea semipermeable, pero obviamente no va a poder pasar cualquier cosa, sino que tiene que pasar algo estrictamente controlado por los poros y por las proteínas que van a ser las importinas y las exportinas. Entonces, es semipermeable, no va a poder pasar cualquier cosa, obviamente está, porque el núcleo es donde está todo el genoma, está todo el ADN, por lo tanto tienen que cuidarlo, no simplemente pueden exponerlo como un retículo endoplasmático rugoso, o como un aparato de Golgi o como un ribosoma, ¿no? Sino que tienen que protegerlo. Va a ser semipermeable y todo lo que es el pase de moléculas o proteínas incluso van a pasar por el poro nuclear, ¿ok? Y el conjunto de poros nucleares, perdón, se llama el complejo del poro nuclear, ¿ok? Y también tiene una lámina nuclear. La lámina nuclear no está exactamente en la membrana, en la envoltura nuclear, perdón. Es esta, ¿ok? Está pegada a lo que es la membrana interna y la lámina nuclear lo que va a hacer es ser como un esqueleto del núcleo que básicamente le va a dar la forma al núcleo y, bueno, su estructura, ¿no? Va a hacer que se mantenga la estructura como tal, le da, en este caso, el soporte, ahí está, y la forma, ¿ok? Entonces, no está dentro de la envoltura, está como paralela a lo que es la membrana interna, tampoco está dentro del núcleo, o sea, en el nucleoplasma no está, está paralela con la membrana, ¿ok? Bien, ahora
vamos a hablar de la parte de adentro, más que todo de nucleolo, que es lo que más nos interesa. Bueno, nucleolo y en general, ¿no? Porque el nucleolo vendría a ser el lugar donde se producen la síntesis de las subunidades para crear los ribosomas. Entonces, nucleolo síntesis de ribosomas, me estoy trabando. Nucleolo es el síntesis de ribosomas. No ribosomas activos, ribosomas inactivos, o sea, las subunidades de los ribosomas, que estas una vez que salgan mediante las exportinas, van a juntarse y van a activarse. Y cuando se van a activar fuera del núcleo, o sea, una vez que salgan, con una proteína más, o sea, van a usar proteínas también que van a estar ya en el citoplasma para poder activarse. Estas lo van a hacer cuando tengan que crear una proteína. ¿Okay? Cuando tengan que crear una proteína, o sea, estas subunidades están dispersas por el citoplasma. Una vez que tengan que crear la proteína, se unen y ahí es cuando va a activar y ahí es cuando se va a hacer el ribosoma. ¿Okay? Pero podríamos decir que las principales en sintetizar los ribosomas es el nucleolo. ¿Okay? Entonces tenemos, la cromatina. Sí estoy grabando. Ok, me asusté, pensé que no estaba grabando. Ya, cromatina. Ok, esto para que les quede muy claro porque esto les va a venir en su práctica, chicos, y puede ser muy confuso porque confunden cromatina con cromosoma, con histonas, con eucromatina, con heterocromatina. Entonces, para que les quede muy claro, tienen que saber que la cromatina va a ser el complejo que está formado por ADN y las proteínas que vendrían a ser las histonas, ¿ok? Y estos se van a encontrar dentro del nucleolo. O sea, esta, donde dice fibra de cromatina, que no me deja acercar, aquí está. Fibra de cromatina es la cromatina, ¿ok? Y la cromatina va a formar los bracitos del cromosoma. Esa es cromatina, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la principal función? Es empaquetar lo que es el ADN, ¿ok? Y esto va a ser muy largo. Entonces, si lo desenvolvemos todo y, o sea, básicamente el cromosoma lo empezamos a desenvolver, por así decirlo, vamos a ver que tiene las fibras de cromatina y estas están hechas por histonas, que vendrían a ser estas bolitas, y lo que le está rodeando a las histonas vienen a ser el ADN, ¿ven? El de doble hélice. Entonces, este conjunto de histonas con ADN forma el nucleosoma. Y el nucleosoma, al empezar a formarse, ¿no? Como tubitos, va a formar las fibras de cromatina. Y estas van a formar lo que es el cromosoma. Uno de los bracitos del cromosoma, aquí hay otro bracito de cromosoma. ¿Ok? Entonces, eso para que les quede claro. Ahora, hay tipos de cromatinas. ¿Ok? La cromatina no está uniformemente condensada. Algunas partes del ADN están más compactas y otras están más abiertas. ¿Okay? Y esto depende de su grado de compactación y actividad. ¿Okay? Entonces va a haber dos. La eucromatina, que vendría a ser el ADN activo, y la heterocromatina, que vendría a ser el ADN inactivo. La heterocromatina es básicamente cuando la cromatina está muy condensada. Está tan condensada que no se puede transcribir ni no se puede hacer proteínas para nada debido a su condensación. Es como que, no sé, por ejemplo, yo tengo una trenza, ¿no? Yo tengo unos ejemplos raros. Tenga una trenza y la trenza está muy bien formada, o sea, lo he formado de una manera está tan compacta que nada le puede atravesar, que nada la puede desenvolver, o sea, o desenredar, perdón. Entonces, eso es básicamente la heterocromatina. Y la eucromatina es menos condensada, no está tan condensada, es más laxa. Por lo tanto, esta sí puede haber una transcripción y puede haber una modificación con más facilidad porque, digamos, la trenza no está tan bien hecha, puede desenredarse, puede atravesar, etcétera, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la eucromatina? Vamos a hablar de cada una de ellas. Vendría a ser la forma menos condensada de la cromatina, ¿ok? Y sus características básicamente vendría a ser que el ADN está más relajado, más laxo, más extendido, ¿ok? Y está transcripcionalmente activa. O sea, esto quiere decir que se va a expresar mejor que la heterocromatina, ¿ok? Los genes pueden ser leídos y pueden ser convertidos a ARN, que vendría a producir proteínas, ¿ok? A esto me refiero. Entonces,
tengan presente que la eucromatina, perdón, van a permitir que los genes se expresen mejor y puedan ser convertidos a ARN, y esto va a producir proteínas, ¿ok? Va a contener mayor número de genes activos, que en este caso la heterocromatina, ¿ok? Y bueno, con respecto a la tinción, bueno, se va a teñir débilmente, no al microscopio a comparación de la heterocromatina, debido a que es menos condensada, no se visualiza tan bien como la heterocromatina, ¿ok? Ahora, la heterocromatina vendría a ser la forma más condensada, es más compacta, ¿ok? Y básicamente el ADN está fuertemente enrollado, está más compacto, está más unido, nada la puede deshacer tan fácilmente. Y es transcripcionalmente inactiva justamente por esto, ¿no? Los genes no se van a expresar como la eucromatina, ¿ok? Y su tinción es más fuerte, que es intensa. Básicamente esto, ¿no? Entonces, su ubicación de la heterocromatina está en las periferias del núcleo, cerca de la envoltura nuclear, y lo que es la eucromatina en las regiones internas del núcleo, así lo indica, ¿ok? Entonces, bueno, y cromosoma vendría a ser la unión, como les dije, el ADN se une con las histonas, forma el nucleosoma forma la cromatina, y la unión de estas cromatinas con su centriolo, etcétera, va a formar el cromosoma. ¿Okay? Esto lo van a ver full en embriología. Entonces, tienen que tener presente, está fácil, ¿ok? Las primeras clases están muy fáciles, básicamente cromosoma, pero, bueno, puede ser un poco tedioso. Una cosa es aprender los cromosomas ahora de esta manera y otra cosa es cada una de ellas, estudiarlas. Yo no soy tan fan, o sea, te das cuenta con lo que vas estudiando el curso o, perdón, la carrera, que hay cosas que a ti te agradan más o que te interesan más y hay cosas que no tanto. Entonces, yo no estoy tan interesada con el tema de genes, cromosomas, como que no me inspira tanto. Y hay otras personas que sí. Por ejemplo, mi amiga es fan del tema de los genes, etcétera. A mí eso no me gusta mucho. Sé más como anatomía, me gusta más anatomía. Ok. Entonces, bueno, seguimos. Envoltura nuclear. Bien, básicamente esto va a explicar un poco más intenso, o sea, más profundamente, perdón, el tema de la envoltura, ¿no? Porque es todo un tema. La envoltura nuclear define el núcleo, ¿ok? Entonces tiene la membrana externa y tiene la membrana interna. Y estas dos membranas van a estar separadas entre 10 a 50 nanómetros, o sea, este espacio nuclear. Van a estar separados de 10 a 50 nanómetros. El espacio perinuclear, que se llama, ¿no? Esta separación, va a separar ambas membranas. Hay función en las membranas en donde se van a formar los poros. O sea, al momento que se forma el poro acá, miren, la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna se van a fusionar y aquí va a aparecer un poro y acá otra vez. ¿Ven? O sea, no están como que, digamos así, todo el círculo, ¿no? O sea, de alguna u otra forma se fusionan una vez que se forma el poro nuclear. ¿Ok? Entonces es una barrera altamente selectiva. O sea, sí puede ser permeable, pero es altamente selectiva. No puede pasar cualquier cosa por el núcleo porque el núcleo es delicado. ¿Ok? Entonces va a pasar todo por el poro nuclear. Ahora tenemos la membrana externa y la membrana interna. La membrana externa se va a relacionar con el citoplasma. ¿Ok? Aquí está la membrana externa, se va a relacionar con el citoplasma. Va a continuar la membrana del retículo endoplasmático rugoso y se va a relacionar con la luz del retículo endoplasmático rugoso. Ok. Ustedes en este caso, me parece que para este tema estamos hablando más que todo con la síntesis de proteínas, porque ustedes saben que existe el retículo endoplasmático liso. Y la lisa, o el retículo endoplasmático liso, va a formar lo que es la síntesis de lípidos. ¿Ok? Entonces, el rugoso se va a encargar de la síntesis de proteínas más que todo. Bueno, son los ribosomas, ¿no? Recordemos que son los ribosomas los que forman la síntesis de proteínas, no exactamente el sistema, la organela del retículo endoplasmático rugoso, sino es los ribosomas. Y el liso va a formar lo que son los lípidos. Entonces, esto va a variar. No necesariamente la envoltura nuclear o el núcleo va a estar cerca del retículo endoplasmático rugoso, porque también puede ser que esté del liso. Y como se los dije hace unas clases,
Esto varía dependiendo a la función de cada célula. Si es una célula que va a producir proteína, obviamente el rugoso está más cerca del núcleo. Pero si es una célula que va a producir más que todo lípidos, no puede tener al rugoso cerca, sino necesita tener al liso cerca. Entonces hay veces donde el liso está más cerca. Entonces, dependiendo de la función de la célula, es que puede variar dónde está el núcleo, dónde estén las organelas, eso para que los tengan muy claro, muy claro. Aquí en la PPT indica que se relaciona con la luz del retículo endoplasmático rugoso. Así que yo supongo que en este caso se refiere full proteínas, todo lo que es síntesis de proteínas. Pero eso sí para que les quede claro, ¿ok? Obviamente ustedes siguen lo que les dice su doctora, pero para que vean la diferencia. Ahora, interactúa con ribosomas involucrados en la síntesis de proteínas. Sí, ¿cómo les explico? Interactúa con ribosomas involucrados en la síntesis de proteínas. Claro, en este caso, bueno, esto es como todo uno, ¿ok? Y las proteínas sintetizadas se transportan hacia el espacio, ok. Debido a que en este caso estamos hablando de que el retículo endoplasmático rugoso está cerca del núcleo, la membrana externa, o sea, lo que es, por así decirlo, la envoltura nuclear por la parte externa, va a tener también ribosomas pegados. Yo no sabía esto, pero lo he estado investigando y sí, por eso indica que también van a tener ribosomas involucradas en la síntesis de proteínas. O sea, la envoltura nuclear también se va a encargar de la síntesis de proteínas, pero ojo que esto es porque tiene ribosomas. Los ribosomas son los que se encargan de la síntesis de proteínas. Entonces, ok, está bien. Entonces, para que lo tenga claro, debido a que está tan cercano, también la envoltura va a tener ribosomas y también se pueden encargar de la síntesis de proteínas. Ahora, acá dice, las proteínas sintetizadas por la envoltura nuclear, ¿no? Por los ribosomas pegados en la envoltura nuclear, se van a transportar hacia el espacio perinuclear que se continúa con la luz del retículo endoplasmático. ¿Ok? O sea, digamos, aquí tenemos un ribosoma. Justo está el ribosoma, no me di cuenta. Aquí tenemos un ribosoma y el ribosoma se va a encargar de hacer una proteína. Esta proteína que produzca el ribosoma, que va a estar pegado a la membrana nuclear externa, lo que va a hacer es meterse al espacio perinuclear, obviamente no por acá, puede ser por acá, se va a meter al espacio perinuclear y este espacio perinuclear va a tener acceso directo, como un VIP, a lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Y ahí es donde va a haber todos los cambios y después va a pasar el Golgi, etcétera. Entonces, tiene como un acceso personal, acceso directo mediante el espacio perinuclear hacia directamente el retículo endoplasmático rugoso. Claro, si es que hablamos que el retículo endoplasmático rugoso está cerca o está limitado con la envoltura nuclear, ¿no? Si está limitado con el núcleo, claro está. Pero para que lo tenga presente, entonces la proteína va a viajar por acá, si es que la proteína se hace en el ribosoma que está pegado en la envoltura nuclear, va a viajar por el espacio perinuclear y va a irse directamente al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Que estamos hablando en este caso. ¿Ok? Ahora la interna. Esta se va a relacionar con el nucleoplasma. Está por la parte, no me deja acercar. Uy, ok. Por la parte interna, ¿no? Este vendría a ser el nucleoplasma. ¿Ok? Esta se va a unir mediante proteínas integrales a la lámina nuclear, lo cual proporciona lo que es soporte mecánico a la envoltura. Entonces, la lámina, ¿se acuerdan que les dije que vendría a ser acá? Ok. Va a estar unida mediante proteínas integrales, ¿ok? Y esa lámina es la que la va a dar la soporte mecánico a la envoltura. ¿Ok? Entonces la lámina se une mediante proteínas integrales a la membrana interna. Como les dije, no está ni en la envoltura y no está tampoco en el nucleosoma, está adherida, por así decirlo, a la membrana interna, pero no es parte de la envoltura nuclear y esta va a estar unida mediante proteínas integrales. ¿Ok? Estas dos van a estar unidas. Y bueno, va a carecer de ribosomas. Obviamente la parte de la membrana nuclear interna no tiene ribosomas y se continúa con la membrana nuclear externa. Sí, miren, acá hay como la fusión, ¿no? Entonces continúa hacia la membrana nuclear externa. Listo. Hasta ahí todo claro, ¿no? Con respecto a lo que les dije muchos datos que
necesitan como que investigar un poquito más para que lo puedan entender. Entonces, creo que todo claro, ¿no? Dios, vamos casi 46 minutos. Ah, no. Ok, creo que estuvo bien. Todo bien, ¿no, chicos? Creo que bien. Creo que sí. Vamos a continuar entonces. Vamos rápido, rápido. Bien. Complejo del poro nuclear. Ok, el complejo del poro nuclear les dije que era el conjunto de poros, ¿no? Que va a estar formada en lo que es la envoltura nuclear. Entonces, en la envoltura nuclear contiene un aproximado de 3.000 a 4.000 complejos de poros nucleares. O bueno, en este caso vendría a ser los poros. Y estas van a ser vías de acceso entre el citoplasma y el núcleo, ¿ok? Obviamente. Los complejos van a ser supramoleculares proteicos y estos van a estar asociados a la envoltura nuclear, van a atravesar la envoltura nuclear de todas las células eucariotas y contiene proteínas nucleoporinas, FG. FG por fenilanina, glicina G, ¿ok? O sea, uy, no me deja acercar. Básicamente, este complejo, por así decirlo, o este poro, ¿no? Va a estar con las nucleoporinas y vendrían a ser estas, la FG, que están hechas FG por fenilanina y G por glicina. ¿Ok? Ok, y el diámetro de un poro nuclear es de aproximadamente 80 nanómetros, pero su espacio útil es de unos 20 a 40 nanómetros. Entonces el espacio aquí de diámetro vendría a ser 80, pero lo que van a usar 20 a 40. Todo esto es el poro, que es 80, y esto 20 a 40. ¿Ok? Bien, entonces tengan presentes también que tienen fibrilos, lo que es el poro, que vendría a ser los filamentos citoplasmáticos, y acá tenemos filamentos nucleares, que tienen dos tipos de fibrilos. Citoplasmáticos o nucleares, como lo dice su nombre, ¿no? Citoplasmáticos que están en el citoplasma, fibrilos que están en el núcleo. ¿Okay? Y estos fibrilos van a estar adheridos, por así decirlo, a un anillo distal, ¿okay? Que va a ser como una canastita, donde van a recibir lo que es la proteína o lo que tenga que entrar al núcleo o lo que tenga que salir al núcleo también. ¿Okay? Y bueno, también está compuesto por un anillo citoplasmático que va a estar en la parte externa, que vendría a ser más que todo como esto, ¿no? ¿Okay? Aquí tenemos el espacio perinuclear y acá en el espacio perinuclear básicamente va a estar lo que es el anillo radial. ¿Ok? Y bueno, aquí vendría a ser el anillo nuclear. Entonces, el anillo radial básicamente va a ser el que va a dividir estos dos, ¿no? Los anillos citoplasmáticos y el anillo nuclear. Y bueno, va a estar en el medio del espacio perinuclear. ¿Ok? Bien, lámina nuclear. Bueno, la lámina nuclear, como les dije, va a ser básicamente esto, que no está ni en la envoltura y tampoco está en el nucleoplasma, perdón, va a estar adherida a la membrana interna, ¿ok? Y va a ser, miren, algo así, parece una red, ¿no? Que va a dar la forma la forma básicamente del núcleo y el soporte. ¿Ustedes se acuerdan que les dije que le daba normalmente a las células el soporte y la estructura o la forma a las células normalmente? ¿Se acuerdan cuál vendría a ser la que da el soporte y la estructura o la forma? Alguien. ¿Se acuerdan, chicos? Se parece a un esqueleto, ¿no? Lámina nuclear. Ok. O sea, ahorita estamos hablando de la lámina nuclear, pero aparte, fuera del núcleo, ¿quién vendría a ser los que le dan soporte y la forma de la célula? Núcleo esqueleto. Envoltura nuclear. Ok. La envoltura nuclear, eso es dentro del núcleo, fuera del núcleo, lo que resta en la célula. ¿Quién vendría a ser la que le da la forma y la estructura? Bueno, el soporte. El citoesqueleto. Citoesqueleto, exactamente. Por eso le dije como un esqueleto.
La lámina nuclear vendría a ser como un citoesqueleto, pero del núcleo. ¿Ok? Y acá dice, sitio de unión para las fibras de cromatina. Espérame, esto por acá, por acá, por acá. Ok, está formado por filamentos intermedios que forman las láminas y tienen un los filamentos intermedios, perdón, van a ser los que van a formar las láminas y tienen un diámetro aproximado de 10 nanómetros. O sea, la lámina vendría a ser como un citoesqueleto básicamente, pero del núcleo. Por eso le da el soporte, le da la forma. Así como en la célula tenemos al citoesqueleto, aquí tenemos a la lámina nuclear. ¿Ok? Entonces, esta constituye el núcleo esqueleto de la célula y es una red proteica de filamentos intermedios tipo 5. ¿Ok? Y esto les puse justamente, bueno, también está en su PPT, bueno, en la PPT que les mandé. Hay diferentes tipos de filamentos intermedios. Y nosotros lo que estamos viendo es de tipo 5, que vendrían a ser las láminas. ¿Ok? Que viene a ser estar en el núcleo y le va a dar la estructura y la organización nuclear. ¿Ok? Esto para que lo tenga presente. Son tipos de filamentos intermedios. O sea, los filamentos intermedios son de 5 tipos. Y nosotros estamos viendo el tipo 5, que vendría a ser las láminas. ¿Ok? Tiene un espesor de 75 nanómetros y determina el tamaño y la forma del núcleo, como le hemos dicho, ¿no? Va a ser sitio de unión para las fibras de cromatina. Ok. En este caso, miren chicos, va a haber 3 tipos de láminas, ¿ok? Que van a conformar esta red. Lámina A, B y C. La lámina A y la C se va a unir a la heterocromatina. ¿Se acuerdan que hablamos de la heterocromatina, la eucromatina? Bien, la lámina A y C se va a unir a la heterocromatina. Y esta también se va a unir a la B. Y la que se va a unir a la B vendría a ser esta proteína que es LBR. LBR vendría a ser el receptor de la lámina B. ¿Ok? Y aquí está, miren, y esta va a permitir su adherencia. ¿Se acuerdan que les dije que la lámina nuclear, por así decirlo, se se iba a unir a la membrana interna mediante proteínas integrales? Bueno, esto vendría a ser la proteína integral, ¿ok? Que vendría a ser el receptor de la lámina B. ¿Ok? Aquí está la envoltura interna y esta vendría a ser la lámina que se va a adherir mediante la lámina B a su receptor. Y la lámina B, o bueno, la lámina B va a estar adherida mediante la lámina A y C, y la lámina A y C van a pegarse a la heterocromatina. ¿Okay? Los filamentos intermedios que forman la lámina tienen un diámetro aproximado de 10 nanómetros. Ok, eso es un dato extra. Presa. Bien, complejos link. Disculpa, una pregunta. Sí, 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 sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la lámina nuclear y envoltura nuclear? Ah, la lámina nuclear, o sea, la envoltura nuclear va a ser la que está formado en todo el núcleo, ¿ok? Y va a estar conformado por 2 membranas y un espacio perinuclear, la membrana externa y la membrana interna, ¿ok? Y la lámina nuclear, entonces, perdón, la envoltura nuclear se va a encargar de proteger y dar la permeabilidad, por así decirlo, al núcleo mediante el complejo de poros, ¿ok? Donde van a pasar de manera selectiva, ¿no? Las proteínas o lo que tenga que pasar por el núcleo, o al núcleo, o saliendo del núcleo, mediante el complejo de poro. Entonces, todo eso vendría a ser la envoltura nuclear. Básicamente es la que la protege al núcleo y le permite su permeabilidad y tiene un paso selectivo mediante los poros, ¿ok? Va a estar delimitado por 2 membranas, el externa e interna, y la lámina nuclear lo que va a hacer es darle la estructura y darle la forma al núcleo. ¿Ok? O sea, no pertenece a la envoltura nuclear, sino es como que el esqueleto del núcleo, el que permite que tenga su forma, si bien bonita, circular o ovalada, dependiendo de la célula. Ah, ok, la envoltura nuclear sería lo que protege y la lámina nuclear sería lo que le da la forma. Exacto, Ah, básicamente. ok, gracias. Ok. Bueno, tenemos el complejo link. ¿Ok? El complejo link viene a ser, bueno, el complejo enlazador del núcleo esqueleto y el citoesqueleto. ¿Ok? Entonces, la lámina se adhiere al citoesqueleto. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo va a hacer? Mediante el complejo link.
que tiene dos dominios, dominio SON, o bueno, SON, y dominio cache, ¿ok? El dominio cache lo que va a hacer, aquí está, ¿ok? Va a conectar el citoesqueleto mediante la unión de proteínas motores microtubulares, filamentos de actina o plectina, ¿ok? Bueno, acá dice más que todo filamentos de, ok, actina, plectina. Pero básicamente lo que va a hacer es unirse al citoesqueleto, ¿no? Mediante, bueno, el cache va a unirse al citoesqueleto y se va a unir a las proteínas con dominio SON, que estas van a estar unidas a la lámina nuclear. Es como que se agarran, ¿no? Por ejemplo, este es el dominio cache y este es el dominio SON. Y aquí se van a agarrar en el espacio perinuclear, ¿ok? Y el dominio cache se va a agarrar con el citoesqueleto y el dominio SON se va a agarrar con la lámina nuclear, ¿ok? Entonces ahí como que se van a mantener unidas, ¿ok? Básicamente. Y acá lo dice, desde la membrana nuclear interna, las proteínas con dominio SON se van a conectar a la lámina nuclear y a la cromatina. Entonces, permiten que se mantengan unidas, por así decirlo. Es como que esto permite que justamente el núcleo no esté flotando, ¿ok? Es como que se adhiere. Básicamente de eso se va a tratar los dominios que estamos acá, ¿ok? Bien. Desmontaje y resemblaje. Bueno, ustedes saben que la célula va a pasar por lo que es la mitosis, ¿no? Entonces, para que esto suceda, la lámina tiene que desmontarse, o sea, tiene que deshacerse y al finalizar este procesamiento, este ciclo celular, perdón, va a tener que resamblarse otra vez, va a tener que formarse nuevamente. Entonces, acciones opuestas de quinasas y fosfatasas van a proporcionar mecanismos rápidos para controlar el estado de ensamblaje de filamentos intermedios de la lámina nuclear. ¿Okay? Va a haber un desmontaje de la lámina nuclear en mitosis temprana, ¿no? La profase, y va a estar inducido por fosforilación. ¿Y esto qué lo va a ocasionar? La quinasa mitótica CDK1. Entonces, al momento que se tiene que dar el ciclo celular que va a pasar en mitosis temprana, se tiene que deshacer el núcleo, por así decirlo, ¿no? Para que hayan los cromosomas que después se van a dividir las cromátidas y se van a ir a cada extremo y de ahí se va a ver por la telofase o por la citoquinesis, perdón, va a haber la separación de las dos células, ¿no? Entonces, la que se va a encargar básicamente de romper esta lámina, porque recuerden que la lámina vendría a ser el esqueleto del núcleo, o sea, tan fácil de romper el núcleo no es, y justamente es por la lámina. Entonces, ¿quién va a mandar esto? Vendría a ser la quinasa, ¿ok? La quinasa mitótica va a inducir lo que es la fosforilación. Acá lo podemos ver, ¿no? Acá tenemos el núcleo, perdón. Aquí tenemos su lámina, su envoltura, ¿ok? Y esto va a mandar fosforilación, va a mandar fosfatos, ¿ok? Y esto va a permitir que se separe lo que son las láminas, ¿no? Y pueda ocurrir lo que es el ciclo celular. Entonces, una vez que ocurre lo que es el ciclo celular, pasa por la telofase, etcétera, y están las dos separadas, lo que va a hacer es haber un ensamblaje. ¿Y quién se va a encargar de esto? Bueno, va a ser inducida por la eliminación de estos fosfatos que permitieron que haya un desmontaje y va a haber unas fosfatasas, perdón, específicas para esto. ¿Okay? Entonces, básicamente, para que se pueda volver a formar la lámina nuclear, tiene que haber la eliminación de esos fosfatos que primeramente fueron inducidos por la quinasa mitótica, la CDK1. ¿Okay? Entonces, al final de la mitosis, cuando la envoltura nuclear se forme, las láminas se asocian progresivamente con la cromatina condensada y vuelve a crear su protección, bueno, su soporte del núcleo, ¿ok? Y acá están las dos células. Bien, vamos a hablar de un síndrome que me preguntaron en final, chicos, y me acordé por la H. Gracias a Dios, no hicieron como alternativas, como a veces le ponen un nombre que suena igual al otro y al otro y al otro y al final no sabes cuál es. Bueno, por suerte me acordé de este nombre un poquito por la H, por el hot, más que todo. Entonces, bueno, me pude acordar. Pero seguramente lo han visto,
¿ok? Son estos niños, ¿no? Que tienen como una apariencia un poquito más viejita, ¿no? Su piel está más arrugadita, como si fueran viejitos, no tienen lo que es el cabello, ¿no? Entonces, este vendría a ser el síndrome de progeria de Hutchinson Gilford, ¿ok? Es básicamente la mutación del gen LMNA que va a ser producido, va a producir, perdón, lo que es la progerina, que es una proteína anormal, y esto va a atacar a lo que son las láminas, las encargadas de formar el núcleo correspondiente o de manera bonita, por así decirlo, darle una estructura correcta, va a ser afectada mediante esta mutación de este gen, porque va a crear esta proteína y va a crear como un núcleo turgente. Ven acá, que está medio deforme, o sea, no va a ser como esta, no está bonita, nada. Esta va a estar media deforme. ¿Ok? Y más que todo esto se hace pruebas en las células fibroblastos, porque son las más propensas a que suceda esto. ¿Ok? Entonces, para verificar el estudio de esta enfermedad se usa más que todo las células de fibroblasto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? El envejecimiento celular acelerado, alteración en núcleos y, bueno, núcleos deformes e irregulares, ¿no? Miren, acá se envejecen las células, por eso tienen esa formita, ¿no? Pobrecitos. Bueno, entonces hay un síndrome ahí para que lo estudien porque las van a preguntar sí o sí. Importación y exportación nuclear. Bien, ahora vamos a hablar de la exportación. Bueno, esto, que están los containers, ¿no? Importación y exportación. Bien, las que pueden pasar, por así decirlo, sin ser interrogadas, bueno, no interrogadas, pero sí controladas por el complejo del poro nuclear, o sea, pasan rápidamente. En otras palabras, vienen a ser moléculas pequeñas que tienen que ser perdón, o igual a 5000 daltones. ¿Okay? Esas sí se van a pasar rápidamente mediante los poros sin tanto problema. En cambio, las que son más grandes, aparte de que van a necesitar las proteínas que las ayuda a pasar, van a tomar más su tiempo en pasar. ¿Ok? Entonces, la importación y la exportación de moléculas hacia y desde el núcleo se va a producir a través del complejo de poros nucleares y va a ser un tráfico bidireccional, o sea, va a tener dos direcciones, tanto salida como entrada. ¿Ok? Los procesos de importación y exportación son selectivos, o sea, no es impermeable, va a ser permeable, pero es muy selectivo. ¿Ok? Y las proteínas de gran tamaño, como les dije, van a atravesar de manera más lenta. Uy, ¿qué pasó? Vamos a cargar nuevamente. ¿Qué está? Ya. Importación nuclear. Vamos a hablar de la importación nuclear. Esta va a requerir de importinas, ¿ok? Y estas importinas se van a añadir o se van a unir, perdón, unir a la señal de localización nuclear, que viene a tener las siglas de NLS. No las confundan, ¿ok? Las importinas son las que se van a unir, por así decirlo, su receptor a la señal de localización nuclear NLS. Perdón, siglas NLS, ¿ok? O sea, básicamente esta. Mira. Ese vendría a ser la proteína con la señal de cargo, ¿no? O sea, acá tenemos ya la proteína que va a ingresar por el núcleo y esta va a tener una localización señal, ¿ok? Entonces la importina se va a añadir a él y, bueno, de ahí va a entrar lo que es el receptor nuclear, ¿no? Que vendría a ser la señal de localización nuclear y esto va a permitir su entrada, ¿ok? Entonces, durante la importación, las importinas van a interactuar con las proteínas de complejo de poro nuclear para guiarlas. O sea, las importinas están siempre añadidas a lo que es la proteína o a lo que tenga que entrar por el complejo del poro. Y esto le va a permitir estas proteínas o sea, las importinas, que son proteínas citosólicas, ¿ok? Van a usar otras proteínas que van a estar en el complejo del poro nuclear y estas van a permitir guiarlas. ¿Se acuerdan que les hablé de las nucleoporinas FG, que vendrían a ser las fenilaninas glicinas? Bueno, esas también la van a ayudar a guiarlas para que puedan entrar. O sea, para que puedan entrar correctamente.
¿ok? Muchas proteínas requeridas en el núcleo, histonas, polimerasas. Ya. Esto indica que hay muchas proteínas, en este caso, que se hicieron en el citoplasma, fueron sintetizadas en el citoplasma, van a ingresar por estos poros, ¿no? En este caso, proteínas para histonas, para polimerasas de ADN, ARN, reguladores de transcripción, etc. Entonces, el complejo de importina carga se mueve a través del poro nuclear mediante las uniones disociaciones, perdón, sucesivas a secuencias de FG, que vendrían a ser las nucleoporinas FG, repetidas adyacentes presentes en las nucleoporinas. Lo que les dije, ¿no? Que la nucleoporina fenilalanina glicina va a ayudar al complejo, a la carga, por así decirlo, entrar y que pueda guiarse. ¿Okay? El complejo... Ay, no puedo ver bien. Ahí está. El complejo de importina carga va a saltar de una nucleoporina a otra en el interior del... Ok. Entonces, aparte de la nucleoporina FG que está por acá hay otras nucleoporinas. Entonces, lo que va a hacer es básicamente el complejo, se llama complejo importina carga, es saltar de nucleoporinas a otras, a otras, a otras para que puedan entrar. O sea, va a ser como un zigzag. Entro, voy, entro, voy, entro, voy. ¿Ok? Y van a empezar a entrar. Entonces, por eso lo indica que van a saltar de una nucleoporina a otra hasta en el interior del complejo del poro nuclear. Y una vez dentro, las importinas se van a disociar y van a volver al citosol para que vuelvan a hacer su trabajo. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Una vez que entraron, lo que va a hacer el RAN-GTP se va a disociar, ¿ok? Sí, perdón. Ok, acá para empezar va a unirse, para que pueda entrar se va a unir al RAN-GDP y acá se va a transformar en RAN-GTP y ahí es cuando va a volver a salir. Ok, entra como RAN-GDP y una vez que deje lo que es la carga, por así decirla, va a transformarse en RAN-GTP y va a volver a salir gracias a esto. ¿Ok? Para que les quede clarito. Y ahí está, bueno, por acá están las nucleoporinas, ¿no? Que van a permitir la entrada de o bueno, guiar más que todo al complejo importina carga hacia adentro. Ok, exportación nuclear, esto es más chiquito. En este caso va a requerir de exportinas, como le dice su nombre, no exportación, exportinas. ¿Ok? Y estas van a estar ubicadas en el núcleo celular, obviamente. Si van a salir hacia afuera, tienen que estar dentro. Y si van a venir de afuera, tienen que estar afuera. Entonces, si importinas están en la parte sistólica, van a ser proteínas sistólicas, y las exportinas van a estar dentro del núcleo, ¿ok? Y van a ser proteínas nucleares, por así decirlo. Y estas se van a unir a señales de exportación nuclear. O sea, mientras que acá se unían a señal de localización nuclear, esta se va a unir a señales de exportación nuclear. ¿Ok, chicos? No se olviden de eso, por favor. Y bueno, esto va a estar presente en las macromoléculas a exportar. ¿Ok? O sea, todas lo que tenga que salir, por ejemplo, acá tengo lo que quiero sacar, ¿no? Va a estar con una señal de exportación nuclear. ¿Ok? Y esta va a permitir que, bueno, las exportinas las ubiquen y estas puedan unirse y al final puedan salir sin problema. Hasta afuera, afuera, afuera. O sea, no es necesariamente como que en el complejo la suelto y ya verás tú, sino que la sacan hasta afuera, hasta llegar hasta el citoplasma. Y una vez que terminen, van a dejar lo que tengo que dejar y van a volver para volver a hacer su trabajo. ¿Ok? Se produce la interacción con las nucleoporinas para guiar la carga en el citoplasma. Ajá. Igualito, ¿no? Van a usar las nucleoporinas para guiar la carga, pero hacia afuera. Así como las importinas para adentro, las exportinas, bueno, van a usar las nucleoporinas para afuera. ¿Ok? Y en este caso hay diferentes ARNs, ¿no? Como el mitocondrial, ribosomal, transferencia, mensajero, perdón, mitocondrial y SN, no me acuerdo cuál era, pero y estos van a ser sintetizados en el núcleo, ¿ok? Y de ahí van a ser exportados mediante las exportinas, luego de sufrir las modificaciones necesarias. Entonces, ¿para qué vamos a usar las exportinas más que todo?
para todo lo que sinteticemos en el núcleo, que vendría a ser básicamente la transcripción, ¿no? O lo que tenga que producir el núcleo para sacar, que bueno, acá menciona todo lo que es el ARN, ¿no? Que es más que todo lo que se sintetiza en el núcleo. Vamos a usarlo con las esportinas para liberarlas y puedan terminar su proceso afuera. Y las importinas, todo lo que son proteínas, van a ingresar. Proteínas que ya se realizaron en el citoplasma mediante los ribosomas. Recuerden que también hay ribosomas en el citoplasma, o puede ser que salgan del Golgi o para entrar, pero me parece que son los que están en el... Ah, sí, sí. Sí, porque recuerdan, chicos, ¿se acuerdan que les mostré un cuadro donde decía que las proteínas que eran modificadas, etcétera, y empaquetadas o producidas por el retículo endoplasmático rugoso iba a algunas ciertas, ¿cómo se dice? A unas ciertas organelas, por así decirlo? O sea, era como a lisosomas, era hacia la membrana, era... Pero lisosomas también creo que era. Lo debo tener por acá. Debe estar en vesículas. A ver, chicos, un ratito. Esto les tengo que mostrar para que recuerden, para que no se confundan. Por acá lo debo tener. Un ratito, chicos, un ratito. Aquí está. Ya, chicos. Les voy a compartir esto, ¿ya? No, mejor les... Imagen. Copiar. Para no hacer tanta vaina. Bien, vamos a... Ahí está. Bien, chicos, ¿se acuerdan de esta imagen? Bien, esto lo tienen que tener muy presente. Casi les digo una barbaridad. Casi les digo que las proteínas que se realizaban en el retículo endoplasmático rugoso iban a ser usadas con respecto al núcleo, ¿no? Que las que se formaban las proteínas iban a ir al núcleo. No, las que se forman en el citosol, libres en el citosol, son las que se van al núcleo. Las que se forman en los retículos endoplasmáticos, en este caso en el rugoso, va a ir a la membrana plasmática, vesículas de secreción, endosomas, lisosomas. ¿Ok? Esto los tienen que tener muy presentes. Lo voy a dejar acá. Me acabo de acordar de esto. Casi les digo una barbaridad, pero bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces, para que lo tenga presente, ¿no? Las proteínas que se va a producir en el citosol, en los ribosomas que están dispersos en el citosol, ¿se acuerdan que les dije que formaban las subunidades? El núcleo iba a enviarlos a lo que era el citosol, y bueno, esas subunidades se iban a activar una vez que tenían que crear una proteína. Entonces, se unen, crean la proteína, y esta proteína que es necesario para el núcleo, si es necesario para el núcleo, pues se va a enviar hacia el núcleo nuevamente para crear lo que tenga que crear. Y bueno, esta va a viajar mediante la importina. ¿Ok? Bueno, ahí para les dejo de... Ah, bueno, y esto es... Ahí se lo dejo entre los dos. Bien, vamos a hablar un poco del nucleolo. El nucleolo vendría a ser el subcompartimiento ubicado en el interior del núcleo. Lo que les dije que formaba la síntesis de ribosomas, o bueno, de las subunidades ribosomales. Bien, vendría a ser esta, ¿no? Lo más oscurito. Va a carecer de membrana, no tiene membrana, formado por proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ok? Su estructura está formado por componente fibrilar denso y centrofibrilar. Por eso tiene por así decirlo, un color un poco más oscuro, ¿no? Se ve más condensado, es porque tiene componente fibrilar denso, ¿ok? Y tiene un centro fibrilar y también tiene un componente granular, ¿ok? Entonces su función, como les dije, va a transcribir los genes de ARN hacia el centro fibrilar y componente fibrilar denso. Y después va a procesar los ARN, o sea, van a generar lo que es el ensamblaje de las subunidades del ribosoma, ¿okay? Que va a ser el componente granular, que se va a realizar en el componente granular. Entonces, la transcripción de los genes de ARN, porque se tiene que transcribir para poder generar todo esto, va a realizarse en el centro fibrilar y componente fibrilar denso. Y lo que es el procesamiento del ARN y el ensamblaje de lo que son las subunidades se va a realizar en el componente granular. ¿Okay? No sé si se ve por acá. Acá está. Mira, el componente fibrilar denso está por acá. ¿Ven todo esto?
Y acá está el componente granular. Y acá está el centro fibrilar. ¿Okay? Entonces está como que unidos entre el componente fibrilar denso y el centro fibrilar. Y el granular está aparte. Aquí es donde se va a realizar más que todo la síntesis de subunidades. Y aquí es donde va a suceder la transcripción del ARN para que puedan generar lo que es este paso. ¿Okay? Bien, nucleolo. Chicos, me quedo sin voz. Creo que hablo muy rápido porque siento que me quedo sin voz. Ok, bien, nucleolo. Vendría a ser, bueno, acá se va a realizar el ensamblaje de las subunidades. Lo que les dije, pero bueno, vamos a ser un poquito más específicos. Entonces, el ribosoma va a estar formado por dos subunidades, la mayor y la menor, que vendría a estar acá. ¿Ok? Va a formar 60S y 40S. Perdón, era 60 y 40. Les había dicho 80 y 60. Era 60 y 40, perdónenme. ¿Ok? El 60S va a ser la subunidad mayor y 40S va a ser la subunidad menor. Me parece que 80 y no sé qué otro número les dije, ese era para la procariota. O era 70. O 70 era para la mitocondrial. Está por ahí. Es un poquito confuso. Ahora, no es la suma de esto. Yo sé que da ganas de sumar y decir, sale 60, pero no es la suma. No sé exactamente qué es, pero biológicamente es así. Tenemos dos subunidades, 60 y 40. La 60 está formada por 5S, 5.8S y 28S. Y la 40, 18S. ¿Okay? Entonces, 60, 40. Bien, entonces ahí están las dos subunidades. Ambas subunidades están conformadas por ARN ribosomal y proteínas ribosomales. ¿Okay? Las proteínas obviamente se van a realizar en el citoplasma y van a viajar mediante las importinas para poder formar las subunidades, ¿no? Entonces va a estar conformada por ARN ribosomal, o sea, ya pasó por un procesamiento de transcripción para formar el ARN ribosomal y las proteínas que van a viajar del citoplasma al núcleo mediante las importinas, ¿no? Entonces, este ensamblaje de ambas subunidades, ARN más proteínas ribosomales, va a ocurrir en el nucleolo, en la parte granular, ¿ok? Y las proteínas ribosomales importadas desde el perdón. Ok, las proteínas indica que van a ser importadas desde el citoplasma. El ARN ribosomal son transcritos al interior del nucleolo, excepto el 5S. O sea, este es el único que no va a ser transcrito en el interior del nucleolo, ¿ok? Y va a estar procesado. Ok, este va a ser el único que no va a ser transcrito dentro del nucleolo, ¿ok? Y las subunidades mayor y menor se van a ensamblar en el nucleolo y van a ser exportados en el citoplasma. Como les dije, en el citoplasma se van a ensamblar los ribosomas al inicio de la traducción. ¿Ok? Una vez que se tenga que formar una proteína, ahí es cuando se van a transducir. Okay. Entonces, básicamente este procedimiento. Acá tenemos el ARN ribosomal. Bueno, el ADN se va a transcribir a ARN, que esa es la transcripción, básicamente pasar de ADN a ARN y van a entrar las proteínas ribosomales y aquí van a generar dos, ¿no? Por acá se divide, por así decirlo, y van a formar la subunidad mayor y menor. La menor está conformada por 18S, la mayor está conformada por 28, 5.8 y 5, ¿ok? Y aquí no se va, ¿qué indicaba? Perdón, no va a ser transcrito en el interior, ¿ok? Sino en el exterior, me parece. ¿Ok? Y de aquí, una vez que se formen las subunidades, perdón, las subunidades van a salir del nucleolo, del núcleo, ¿ok? Mediante las exportinas y estas, bueno, se van a quedar en el citoplasma hasta que tengan que crear una proteína y se puedan activar. Por el momento, así solitas están desactivadas. No puedo mover. No puedo mover. No, espérame. Se me trabó. Ay, no. Espérame un rato, chicos, se me trabó. Acá está. Bien. Ahí está. Entonces, así solitas están desactivadas. Una vez que tengan que crear una proteína, estas dos se van a adherir y se van a activar. Okay.
Bien, ahora la cromatina y cromosoma. Ya estamos terminando, chicos. Cromatina, como les dije en un inicio, vienen a ser las principales proteínas bueno, sus principales proteínas vienen a ser las histonas, ¿no? Es la unión de ADN con las proteínas que vienen a ser las histonas. La asociación del ácido desoxirribonucleico, que viene a ser el ADN, y las proteínas van a formar la cromatina, pero su principal unidad básica estructural de esta cromatina va a ser el nucleosoma, ¿ok? Porque la unión del ADN con los histonas que se van a formar como unión de varios, no se llama cromatina todavía, sino se llama nucleosoma, esto, ¿no? Nucleosoma. Eh, bien, entonces las histonas son pequeñas proteínas con alta proporción de aminoácidos básicos, arginina y lisina. Están formadas por arginina y lisina, ¿ok? Alta proporción de aminoácidos. Y existen 5 tipos de histonas: H1, H2A, H2B, H3 y H4. La H1 es la única que no está en esa red de histonas, sino está en la periferia, está acá, periféricamente unido. No está dentro, o sea, esta vendría a ser las histonas, no está unido como esta, sino que está añadido periféricamente, por así decirlo. ¿Okay? ¿Y por qué hay 8 histonas nucleares y solamente tenemos 1, 2, 3 y 4? Porque va a haber 2 copias de cada una de estas, del H2A, H2B, H3 y H4, ¿ok? Que van a formar esta unión, por así decirlo, que va a ser unida mediante el ADN. Y bueno, la histona 1 es la única que no va a ser duplicada, no va a haber una copia duplicada y esta se va a añadir periféricamente. ¿Listo? Entonces, bueno, como les dije, la unidad básica estructural es el nucleosoma y la longitud del ADN enrollado en el núcleo del nucleosoma es de 147 pares de nucleótidos. ¿Ok? Bien. Entonces, como les dije, ¿no? Me quedo sin voz. Eso es... Ay, carajo. Este es el espesor. ¿Qué fue? Ok, solamente lo que es el ADN tiene un espesor, bueno, un diámetro, perdón, de 2 nanómetros. ¿Ven acá? Su diámetro es de 2 nanómetros. Este ADN va a ser como una red para las histonas, la unión de las histonas, que vendría a ser 2 copias de cada uno, 2 por 4, 8 histonas dentro, ¿ok? Y bueno, la periférica que está por acá, que no la pueden ver, pero está ahí, la H1. Recuerden, la H1 no está dentro de la histona, no vendría a ser el conjunto de las histonas de por sí, sino está añadida periféricamente. Y les pueden hacer pregunta de esto, creo que me han hecho pregunta en el final de esto, pero para que les quede claro, o puede ser que les hagan pregunta en práctica, ¿ok? La H1 es la única que no está en este conjunto, en este nucleosoma, sino que está unida periféricamente, ¿ok? Entonces, la unión con las histonas, ¿no? Básicamente lo que es el nucleosoma, vendría a ser de 10 nanómetros, su diámetro, ¿ok? Acá está el nucleosoma, ¿no? Entonces, de aquí va a formarse la fibra de cromatina, esta unión de varias histonas, de varios nucleosomas, y esta fibra de cromatina va a tener un diámetro de 30 nanómetros. ¿Ven acá? 30 nanómetros. Y una vez que se empieza a formar la trencita, por así decirlo, va a formar unos dominios en lazo, ¿ok? Y esta fibra de cromatina, que ya lo ven un poco más estructurada, va a tener el diámetro, si lo ven de acá hacia acá, acá hay una proteína de andamiaje, va a tener una medida de 300 nanómetros, ¿ok? Y lo que es el cromosoma en sí, o bueno, la cromatina condensada, 700 nanómetros, y el cromosoma condensado, 1400 nanómetros, ¿ok? Entonces es todo un proceso, ¿ven? Muy interesante, todo un proceso, ¿ok? Pero no tengo muchas ganas de hacer conteo o cariotipo de esto. Pero bueno, lo van a tener que hacer en embriología. Ahorita les voy a hablar de cariotipo. Justamente esto les voy a decir que se lo graben muy bien porque eso sí es embriología pura. ¿Ok? Entonces se van a acordar de mí con esto. Cromatina, cromosoma. Ok, vamos a hablar ahora
No, seguimos con la cromatina. Bueno, eucromatina y heterocromatina, ¿se recuerdan que les dije? Entonces, el núcleo interfásico, la cromatina puede presentar distintos grados de empaquetamiento. Tenemos la cromatina minoritaria, que ¿cuál vendría a ser la cromatina minoritaria, perdón? En un 10%, es la heterocromatina, ¿ok? Y esta se va a encontrar en un estado muy condensado, es transcripcionalmente inactiva y contiene secuencias de ADN altamente repetitivas. Ahora tenemos la mayoritaria, que viene a ser la eucromatina, y la que constituye la mayor parte del nucleolo y que recibe el nombre, bueno, de esta, ¿no? Eucromatina. Se encuentra menos condensada en la heterocromatina. Entonces, la que vas a tener en menor porcentaje en lo que es el cromosoma viene a ser la heterocromatina. Y la que va a estar en mayor porcentaje en el cromosoma viene a ser la eucromatina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la eucromatina es la que va a permitir lo que es la expresión de genes y todo eso. O sea, básicamente la función lo que es el cromosoma. ¿Ok? Y la heterocromatina le da su estructura, ¿no? La forma, la condensación. Entonces, tú es que el cromosoma sea solamente eucromatina o sea heterocromatina, sino que va a tener de ambas. ¿Ok? En un menor porcentaje la heterocromatina y un mayor porcentaje la eucromatina. ¿Ok? Entonces, recuerden, este cuadrito. Ay, me quedo sin voz. Bien, recuerden, tipo de cromatina tenemos eucromatina, que es estado físico laxo, a comparación de la heterocromatina, que es condensada. Creo que sí pueden ver bien, ¿no? Químico, que bueno, la eucromatina viene a ser acetilada y la heterocromatina metilada. Y en tipo de genes tenemos eucromatina, obviamente, que son activos, y la heterocromatina son silenciosos o silentes, ¿ok? La replicación es en fase S temprana y la heterocromatina, perdón, la replicación va a ser en la fase S tardía. Bien, esto es lo que les dije que recuerden. Esto, que lo vi en embriología, se llama cariotipo y es básicamente el conteo de los cromosomas. ¿Ok? Entonces, los cromosomas van a estar divididos por grupos, por números, por formas, tamaños, metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, etc. Aquí tenemos las sexuales, porque recuerden, o quién me puede decir, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros en el cuerpo? A ver, y si me las pueden diferenciar. A ver, Son 46. Tenemos sí, 46 cromosomas. ok. Vendría a ser 23 pares, ¿no? De 23 cada uno. pares. Ajá, 23 de la madre y 23 del padre. Muy bien. ¿Y cuáles vendrían a ser en este caso, si hablamos de la madre y del padre, 23, 23, digamos solamente de la madre? 22 de esos cromosomas, ¿cuáles vendrían a ser? Se podrían decir como que somáticos y uno es sexual. Exacto. Tienen 22 cromosomas somáticos y y un sexual, ¿ok? Entonces el padre tiene su cromosoma sexual, la madre tiene su cromosoma sexual, la madre tiene X, el padre tiene Y. Entonces, exacto. Son 22 somáticos y uno sexual de cada uno, ¿ok? Y aquí lo dice. Uy, me fue. Se fue muy grande. Ya. Entonces, básicamente el cariotipo se va a encargar de hacer conteo de todo esto y también se va a encargar de hacer lo que es aparte del conteo, verificar, ¿no? Porque cada par es igual al otro. Está diferenciado por números. El número 1, por ejemplo, es metacéntrico. Y metacéntrico quiere decir que las piernitas, en este caso, la parte P y la parte Q, que vendría a ser el brazo largo o brazo corto, en este caso van a ser de igual tamaño. Y se verifica acá, ¿no? A comparación de este es ligeramente, no, este es submetacéntrico y esta va a ser metacéntrico. También hay ligeramente submetacéntrico, que puede ser que esté casi submetacéntrico, pero también que se vea un poco metacéntrico. Es todo un tema, ¿ok? Pero se va a verificar lo que es el centrómero y vamos a ver el tamaño de
de los bracitos y vamos a poder ver a qué grupo y a qué número pertenece. Entonces, uno es de la madre, otro es del padre, básicamente. Entonces, ahí se van a empezar a unir, ¿no? Y ahí va a formar 23. Bueno, 23 con las sexuales, ¿no? Uy, ya está. Entonces, miren, hay un par de cada uno. Entonces, existen lo que son, bueno, me voy a ir un poquito largo, pero existen lo que son los síndromes, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, el síndrome de el síndrome de Down, que vendría a ser la trisomía 21 del 21. O sea, esto quiere decir que va a haber 3 cromosomas, o un cromosoma, perdón, de más en el 21. De lo que debería haber 2, va a haber uno más acá. Y esto va a generar lo que es el síndrome de Down. Esto lo van a ver todo esto en embriología. ¿Ok? Muy interesante y al que le gusta también, porque a ver, para otros puede ser muchos genes, van a haber full genes, ¿ok? La parte primera de embriología es full gen, así que tienen que repasar, ¿ok? Repasen un poquito y bueno, muy atentos con las clases, ¿no? Esto se los van a explicar en embriología, no se preocupen, pero ahí les doy un adelanto para que puedan sorprender a sus doctores cuando el próximo ciclo, cuando lo ven. Bien. Ok, entonces el cromosoma vendría a ser cuando la cromatina va a alcanzar su máximo grado de condensación, ¿no? Cuando está bien formada, se puede ver en el microscopio, etc. El cariotipo va a ser el conjunto, es el conjunto completo del cromosoma de un individuo. O sea, es el conteo de estos cromosomas, que los cromosomas estén bien, que cada uno esté con su par, etc. Y se van a observar cromosomas en metafase, ¿ok? En seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cada uno, de la madre y del padre. 22 son cromosomas somáticos o también autosómicos y un par es sexual, ¿ok? La utilidad del cariotipo básicamente va a ser el diagnóstico de enfermedades determinadas por cambios en el número o en la estructura de los cromosomas, ¿ok? Vamos a ver no solamente en el número, también en la estructura, porque existen anomalías estructurales. Lo que les dije de la trisomía 21 vendría a ser una anomalía numérica, pero también existen las estructurales que vienen a ser un poco más difíciles de ver. O sea, el momento en práctica, en embriología, básicamente teníamos que detectar cada uno de los cromosomas y verificar cuál era el del problema. Y tú ves todos los cromosomas, obviamente no están ordenados, están como que en el microscopio. Y tú ves cada uno de ellos y dices, pero todos se parecen. O sea, y para empezar tienes que unir una, con otro, con otro. Entonces, el doctor es como que venía y decía, este con este con este, este con este, con este. Y nosotros no entendíamos cómo hacía eso porque son tan chiquitos y tienes que ver los colores de las bandas, tienes que ver dónde está el centrómero, el tamaño, si es que queda con tantas cosas que el doctor decía acá, 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 o sea, él ya se lo sabía. Entonces es un poco tedioso. Para mí era muy tedioso ver todo eso, ver las de lesiones, porque hay de lesiones, hay inserciones, hay de anillo, etcétera. Los cromosomas son un problema grande. Bueno, son muy rebeldes también. Pero bueno, más que todos los acrocéntricos, esos son los más problemáticos. Acrocéntricos son los que tienen un brazo P muy pequeño, como este, ¿ve? Eh, como este, perdón. Acá tenemos el centrómero que indica el medio del cromosoma. Y este es su brazo P y este es su brazo Q. Miren, el brazo P es sumamente pequeño a comparación del Q. Ese vendría a ser el acrocéntrico, ¿ok? Brazo P muy chiquito, que a veces se va a ver como si no tuviera brazo P, pero sí tiene, solamente que es muy pequeñito, ¿ok? Pero ya lo van a ver en el próximo ciclo. No se torturen por ahora. Bien. Ahora, cromatina. Bueno, ahora seguimos hablando de la cromatina, creo. El cromosoma. Ah, está bien. Este es el corpúsculo de Barr, ¿ok? O el cuerpo de Barr. Esto también lo van a ver en embriología. Y esta es descubierta por Murray Barr y Edward George Bertram, ¿ok? En 1949. Se origina por una inactivación de los cromosomas X, de uno de los cromosomas X en el núcleo de la célula de una mujer o hembra, ¿no? Y está formada por heterocromatina, que es una mancha oscura en el borde del núcleo de la célula de un mamífero hembra durante la interfase, que vendría a ser estas manchitas. Está formada por heterocromatina durante interfase. La formación del corpúsculo de Barr
corpúsculo, perdón, de Barr garantiza que la célula de ambos sexos tenga un mismo número de cromosomas X activos y sinteticen cantidades equivalentes de los productos codificados por genes vinculados al X, que viene a ser la compensación de dosis. Básicamente, para explicarles, por ejemplo, como les dije, hay síndromes. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Penta X. Esto quiere decir que tenemos 5, ¿cómo se dice? 5 cromosomas sexuales X, lo cual tú dirías es imposible. Solamente puede tener 2 en caso, bueno, es de mujer, y si en caso es hombres, uno X y uno Y. Esa es mujer, ojo, por eso tiene solamente X. Esto es X y esto es X. Pero también existe el síndrome de Penta X, que vendría a ser el que tiene 5X. Tiene 5 estos cromosomas sexuales X. Y para esto, justamente va a servir el corpúsculo de Barr. O sea, el corpúsculo de Barr indica que solamente puede haber un cromosoma activo y los demás se tienen que inactivar para que no haya alteraciones, ¿ok? Entonces, si yo tengo 2 cromosomas X, en este caso por ser mujer tengo 2 cromosomas X, y el que me diga un montón de cosas que hoy en día se dice, que no las voy a decir, pero etcétera, ¿ok? Acerca de la mujer y el hombre, ya, no lo voy a decir, pero ay, justo se me vino a la cabeza. Ay, qué estrés. Ya, soy mujer por tener 2 cromosomas X, ¿ok? Entonces, uno de mis cromosomas X está inactivos justamente por el corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr va a indicar que solamente tiene que haber un cromosoma activo X. Entonces, si hablamos del síndrome de Penta X, que vendría a ser 5 cromosomas X, como lo dice su nombre, ¿cuántos corpúsculos de Barr habría? A ver, ¿quién me puede decir la respuesta? ¿O cuántos cromosomas X tendrían corpúsculo de Barr? 4. Exacto, 4, porque solamente podemos tener un cromosoma X activo. Ahora, si digamos fuera un hombre y tiene XY, ¿cuántos corpúsculos de Barr habría? 10. Espérame, ¿dijiste 10? Sí. Ok, no, pero no te preocupes, lo voy a explicar. Otra respuesta. Si es que solamente puede haber un activo, un X activo, y digamos hay un hombre y tiene XY, ¿cuántos cromosomas X tendrían corpúsculo de Barr? ¿Podría existir el hecho de que ellos no tendrían crepúsculo de Barr? Porque, o sea, ¿cómo sería XY? O sea, Exacto, muy bien, Jocelyn, exactamente. El hombre no puede tener corpúsculo de Barr debido a que solamente tiene un cromosoma X, por lo tanto no puedes inactivar el único cromosoma X que tiene. Exacto, el hombre no tiene corpúsculo de Barr, al menos que se dé porque hay hombres que tienen XXY, por lo tanto sí habría un corpúsculo de Barr en un cromosoma X y uno se tiene que inactivar porque ya tiene 2X. Uno se tiene que inactivar para que haya XY, para que estén básicamente un X activo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Si es un hombre normal que tiene XY, no puede haber corpúsculo de Barr. Entonces, ¿cuántos corpúsculos de Barr hay en un hombre XY? Cero. ¿Ok? ¿Cuántos corpúsculos de Barr hay en una mujer normal? Uno, porque tenemos XX. ¿Cuántos corpúsculos de Barr hay en una mujer penta X? 4, ¿no? Porque solamente uno puede estar activo, los demás tienen que inactivarse si no hay complicaciones, ¿ok? ¿Y cuántos corpúsculos de Barr habría en un hombre que tiene XXY? Vendría a ser uno, nada más, porque solamente puede haber un cromosoma X activo, ¿ok? Ahí todo quedó claro, chicos. Eso lo van a ver en biología, no se preocupen, pero ya les estoy dando las fijas, o sea, fijas para el próximo ciclo, o sea, no sé. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O alguien tiene preguntas?
¿Todo Una bien? pregunta. Sí. Si fuera un hombre XY y se la inactiva, bueno, ¿por qué no se le puede inactivar ese cromosoma X? Porque lo que indica esto, bueno, la que descubrió todo el tema del corpúsculo de Barr, que vendría a ser, se me va el nombre, Murray Barr, ¿no? Indica que solamente podemos tener un cromosoma X activo, nada más. No podemos tener dos, no podemos tener cuatro, solamente podemos tener uno, porque de ahí podría venir las complicaciones e incluso no es esto compatible con la vida. Entonces, por eso solamente puede haber un cromosoma X activo. Y en el caso del hombre, debido a que el único cromosoma X que tiene es de la madre, lo obtuvo de la madre, no se le puede inactivar, porque no es compatible con la vida. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bien, creo que todo está muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a hablar rapidito del ciclo celular. Pensé que había acabado acá. Ok, no, me falta poco. Ya, falta poco, falta... Esto y esto. Ok. Bien, hablemos rapidito del ciclo celular, chicos, para que les quede claro. Saben que la célula va a pasar por muchos ciclos, ¿ok? Para que pueda generar lo que es la división, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar de la interfase. ¿Ok? Primero, ¿qué es el ciclo celular? ¿Alguien que me pueda decir qué es el ciclo celular? A ver, rapidito, chicos. Que esto es biología, introducción a la biología, creo que es. Alguien, ciclo Ah, celular. es un proceso que permite a la célula dividirse, o sea, para multiplicarse. Exacto, va a pasar por lo que es esto, va a ser como un conjunto de etapas, ¿no? Que va a atravesar la célula y va a generar que ésta se pueda dividir para generar células hijas, ¿no? En este caso, dos células hijas, ¿ok? Entonces, la principal función en este caso vendría a ser duplicar su material genético, ¿no? Es como que reproducirse. Pero de forma esto, si lo ponemos esto en tema sexual, vendría a ser como asexual, ¿no? Uno propio, ¿no? Como que se divide propiamente. Entonces va a duplicar su material genético, va a crecer, duplica el material genético y se va a dividir, ¿no? De una manera ordenada y controlada. ¿Ok? Entonces, las fases, tenemos dos, interfase y fase M, que vendría a ser la fase M, la mitosis. No las confundan, no digan que interfase es parte de la mitosis, no. La fase M, que vendría a ser la mitosis, empieza desde la profase, ¿ok? Interfase es aparte. Ahora, ¿qué vendría a ser la interfase? Es la que, bueno, es el inicio. Básicamente la interfase vendría a ser como conjunto de checkpoints, básicamente. O sea, es como que la interfase va a tener bastantes fases de puntos de control, que vendrían a ser estas, para asegurarse de que la célula está adecuada para poder dividirse. Si es que falla uno de estos puntos de control durante la interfase, no se va a poder dividir hasta que haya un OK, hasta que se repare lo que tenga que repararse, hasta que entre lo que tengan que entrar. No va a haber una un ciclo celular, no va a haber una división debido a que, digamos, si algo malo pasa, podría incluso suceder una tumoración, etcétera, ¿no? Hiper, como que bastantes ciclos celulares que podría generar tumoración, ¿no? Como tumores. Entonces tiene que pasar por puntos de control. Y la interfase va a ser el encargado de asegurarse de que la célula esté lista y esté correctamente hecha para que pueda pasar por un ciclo celular, para que pueda pasar por la división. Entonces, básicamente va a pasar por la fase G1 o la GAP1, que la célula va a empezar a crecer de tamaño, se va a sintetizar, perdón, proteínas y organulos,
y la célula va a realizar funciones metabólicas normales, ¿ok? Y va a verificar, en este caso, si el entorno es el adecuado para dividirse, ¿ok? Este punto de control se va a llamar el G1OS, ¿ok? Que vendría a ser esta. El primer punto de control de clave asegura que la célula va a tener los factores de crecimiento necesarios, nutrientes, enzimas para sintetizar el ADN. Sin las señales apropiadas de que la célula esté lista para seguir el punto de control, no va a permitir que ésta se inicie la síntesis de ADN, ¿ok? Entonces, primero va a pasar por el punto de control GS1, ¿ok? De ahí va a pasar, una vez que haya pasado por esto y todo esté bien, va a pasar por la fase S, ¿ok? Que vendría a ser S de síntesis, ¿ok? Y aquí se va a producir lo que es la duplicación del ADN, o sea, se va a replicar el material genético y cada cromosoma va a pasar a tener una sola cromátida, una sola cromátida a tener dos cromátides hermanas, ¿ok? Y estas van a estar unidas por un centrómero. Y acá también se va a duplicar los centrosomas y, bueno, estructuras importantes para la mitosis, ¿ok? De ahí va a pasar por la última fase, que vendría a ser la fase G2, ¿ok? La última fase de la interfase, que viene a ser el punto de control G2M. G2M indica como de G2 a mitosis, ¿ok? Así como el G1, el punto de control G1S, indica punto de control G1 a fase S de síntesis, ¿ok? Es como que control acá para pasar acá y control acá para pasar acá. El nombre para que lo tenga presente, ¿ok? Entonces, M, mitosis, G2, bueno, segunda fase o intervalo. En este punto de control, el ciclo celular asegura que la replicación del ADN esté finalizada, o sea, ya ha sucedido lo que es la replicación del ADN, y antes de que la célula inicie la mitosis, si una célula se ha dañado o no ha replicado el ADN correspondientemente, el punto de control no permitirá que la célula experimente mitosis. Y esta, me parece que el G2 es más, ¿cómo se dice? Más, ay, se me olvidó el nombre. Uy, más propensa a que suceda. Sí, porque en la replicación del ADN puede haber muchos problemas. Acá no tanto, pero sí, en la fase G2 sí. Y si en caso una de estas falla, se va a ir a la fase G0, ¿ok? Que lo van a ver en su paper, chicos. Este es su paper, básicamente. De esa semana es esta, ¿ok? Entonces tiene que leerlo bien, porque no me acuerdo precisamente, pero sí sé que si una de estas falla, o me parece que era o acá, si volvía a la fase G0 o a la fase 0, ¿ok? Donde como que tenía que empezar otra vez lo que era los puntos de control, etcétera. Entonces, esto se va a preparar para la mitosis. Una vez que ya pasó por todos estos controles, va a empezar la mitosis, ¿ok? Y aquí empieza esto: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, ¿ok? Entonces, aquí va a suceder lo que es la división celular, ¿ok? Entonces, empezamos por la profase. En este caso, como lo pueden ver en la imagen, los cromosomas se van a condensar, se ve con mayor volumen, parecen unos fideitos, ¿no? Y se van a hacer más visibles, ¿ok? Y aquí va a desaparecer lo que es el nucleolo, ya no va a haber nucleolo. Los centrosomas van a migrar hacia polos opuestos, o sea, los centrosomas, ya saben, el núcleo está compuesto por centrosomas, perdón, la célula está compuesta por centrosomas y estas van a migrar hacia los polos opuestos, para que de aquí se va a ver una división, ¿no? Van a crear un uso mitótico, que acá lo hice, que esto es gracias a los microtúbulos, uso mitótico, y ahí va a haber o sea, los cromosomas se van a alinear y se van a separar. Pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, en esta fase, los centrosomas van a migrar hacia los polos opuestos y se va a empezar a formar el uso mitótico, ¿ok? Que vendría a ser este. Bueno, hay prometafase y metafase, que es como que básicamente, ay, mi garganta. O sea, es como que lo continúa, pero más que todo metafase, ¿ya? Prometafase es como que un pre del metafase, ¿ok? Entonces vamos a hablar una vez del metafase. Básicamente, el metafase se van a alinear lo que son los cromosomas
en el ecuador de la célula. Esto quiere decir que va a estar en el medio, así como Ecuador está como en el medio del globo, ¿no? Por eso se le llama ecuador de la célula. ¿Ok? Entonces va a estar unida en el medio de forma de Ecuador. Se van a alinear en Ecuador, ¿ok? Y las fibras del uso se van a unir a los centrómeros, perdón, que vendría a ser acá, ¿no? Esos se van a unir al centrómero, ¿ok? Y aquí va a haber un punto de control del uso, ¿ok? Esto quiere decir que va a asegurar de que todos los cromosomas estén correctamente alineados. Si es que no están correctamente alineados, esto se cancela, ¿ok? Obviamente va a estar correctamente alineado porque las células son muy inteligentes, o sea, pasan por muchos procesos, pero lo hacen con una perfección que ni se imagina. O sea, ahorita pueden estar ustedes haciendo división celular y ni siquiera dan cuenta, o sea, etcétera. Entonces, en la metafase se va a encargar de alinear los cromosomas y acá va a haber el punto de control del uso que va a asegurar que los cromosomas estén bien alineados y después va a suceder la anafase. Entonces recuerden que tienen sus cromátidas, los cromosomas, ¿no? Que vendría a ser como, ahí está, ¿no? Como dos patitas, ¿no? Que están unidas mediante el centrómero. Sí, centrómero, casi lo confundo con centriolos, centrómero, y después estas van a separarse mediante la anafase, ¿lo ven? Entonces estaban acá uniditas, se alinearon como en el ecuador, ¿no? De la célula, y después estas dos se van a dividir, se va a dividir las cromátides hermanas, y se van a ir cada una a su centriolo, por así decirlo, ¿ok? Y después va a ser que cada una sea un cromosoma independiente. O sea, cada cromátide va a ser un cromosoma independiente, ¿ven? De ahí va a venir la telofase, ¿no? Que van a llegar a ambos polos y van a comenzar a descondensarse. O sea, ya se van a descondensar, ya no van a tener este color y esta condensación tan fuerte, ¿no? Y se forma de nuevo la envoltura nuclear y alrededor de cada grupo de cromosomas va a reaparecer el núcleo. Entonces, y después sigue la citocinesis que la va a dividir, ¿no? Pero miren, aquí básicamente se va a hacer las cromátides, ¿no? Se van a descondensar para que puedan, porque recuerden que la condensación fuerte vendría a ser la heterocromatina. Entonces, la heterocromatina no puede activar genes, no puede, está silenciado los genes y necesita los genes para poder en el núcleo expresarse, ¿ok? Entonces tienen que descondensarse, se convierten más eucromatinas. Entonces acá se empieza a formar lo que es la envoltura nuclear con su lámina, etcétera. Y bueno, aquí en la citocinesis va a haber la división de este surco divisor, ¿no? Y va a formarse dos células hermanas, básicamente. ¿Ok? Entonces, el punto de control, lo que les dije, ahí está, ¿no? Este sucede más que todo en interfase. Y lo que es la fase M, que vendría a ser esta rosadita, es la metafase, ¿ya? O sea, interfase se basa más que todo en lo que es la fase G1 a S, G2 a M, etc. ¿Okay? Ahora tenemos lo que son la regulación del ciclo celular. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con regulación del ciclo celular? Quedo sin voz. Okay. El ciclo celular no va a avanzar de forma automática, por así decirlo. Cada etapa va a tener como puntos de control y estos se van a asegurar de que el ADN esté completo, sin errores, la célula tenga recursos necesarios, la división ocurra en el momento adecuado. Toda esta regulación va a evitar que las células se dividan de forma descontrolada y puedan ocurrir lo que es como la tumoración, lo que les dije. Entonces, va a haber como proteínas y enzimas que se van a encargar de esta regulación y vendrían a ser esta. No, proteínas implicadas en la regulación, ciclinas, quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas vendrían a ser enzimas, pero estas son dependientes de ciclinas. Las ciclinas vienen a ser las proteínas. Tenemos inhibidores de quinasas dependientes de ciclina, básicamente, y genes supresores de tumores. ¿Ok? Entonces, para que tengan claro, estas dos son las más importantes, pero vamos a mencionar todas. Las ciclinas vienen a ser proteínas reguladoras, ¿ok? Que van a aparecer y desaparecer, no se mantienen ahí siempre. Su concentración va a variar cíclicamente, ¿ok? Y lo que van a hacer es sintetizar al momento específico del ciclo celular. Se sintetizan al momento que se dé el ciclo celular.
¿ok? Y luego estas se van a degradar cuando ya no sean necesarias, ¿ok? Lo que va a ser, como dice quinasas dependientes de ciclinas, van a activar las quinasas. Las quinasas sin las ciclinas, o sea, por eso dice quinasas dependientes de ciclinas, las quinasas sin las ciclinas no son nada. No pueden hacer nada sin las ciclinas. Tienen que estar las ciclinas activándolas, como acá, ¿no? Acá tenemos la ciclina dependiente de quinasa, perdón, la quinasa dependiente de ciclina, está al revés. Ok, y acá tenemos la ciclina, ¿no? Entonces, para que esta pueda funcionar, tiene que entrar la ciclina, porque si no, esta está inactiva, no va a estar activa, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría a ser la quinasa? O también llamado CDKS en plural. Son enzimas que van a controlar el avance del ciclo celular, ¿ok? Entonces, como les dije, están solas, por sí solas, están inactivas, necesitan las ciclinas, ¿ok? Y básicamente lo que va a hacer es una enzima o una quinasa dependiente de ciclina, va a fosforilar, o sea, va a añadir grupos fosfatos a proteínas que estén dentro de la célula, ¿ok? Y esa fosforilación va a activar o va a desactivar esas proteínas, y dependiendo de lo que necesite, ¿no? Y va a permitir que avance de una fase a otra o simplemente ya no avance más. Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer, ¿ok? Estas dos. Ahora, lo que son las inhibidoras de quinasas vendría a ser, bueno, proteínas que van a frenar el ciclo celular, ¿ok? Cuando detectan problemas. Si estas, por ejemplo, se van a unir a un complejo llamado ciclina CDK, ¿ok? Y van a impedir que funcionen estas ciclinas y estas quinasas, ¿ok? Y van a detener, por así decirlo, temporalmente el ciclo celular, ¿ok? Para permitir su reparación o evitar la división incorrecta. En estos ejemplos, si lo van a ver en su paper, vendría a ser la P1, P21, P27 y P57. La P57, o era la P53, la van a ver en embriología, chicos. Creo que era la P53 o 57. ¿Okay? Y los genes supresores de tumores. Ah, no, perdón. Era el genes supresores de tumores, P53, ¿ok? No era el P57. No sé si vamos a ver, van a ver P57 porque no me acuerdo muy bien, pero la P53 sí o sí la van a ver. Entonces, en este caso, genes supresores de tumores vendría a ser como los guardianes del ciclo celular, ¿ok? Y estas van a codificar proteínas, van a evitar que la división celular sea de manera descontrolada. O sea, si hay un daño o mutan para contribuir esto, en este caso, o sea, si se dañan estas, ¿no? Los genes supresores de tumores o hay una mutación, pueden contribuir en el desarrollo del cáncer. Entonces, sí, estas son encargadas de evitar eso, ¿ok? Por eso dice que son las guardianes del ciclo celular, ¿ok? En este caso, la más importante, la que van a ver, y también la RB, la van a ver, pero la que más menciona es la P53, que va a detectar el daño en el ADN y va a activar la P51, que viene a ser una ciclina, me parece. Entonces, si en este caso fuera el daño irreparable y no se puede reparar o hay mucho problema, va a inducir a lo que es apoptosis. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente ahí. Entonces, complejo G1S, o sea, de G1 va a ir a fase S. CDK, o sea, bueno, las quinasas dependientes de ciclinas, ¿no? Con sus ciclinas. Van a promover la entrada de la célula al ciclo celular, ¿no? Del S, CDK, o sea, las quinasas dependientes de ciclinas del S, lo que van a hacer es formar el inicio de la fase S y van a promover la replicación del ADN, porque recuerden que la replicación sucede en la fase S, ¿ok? Los complejos MCDK, o sea, de la mitosis, ¿no? Las quinasas, ay, se me olvida, quinasas dependientes de ciclinas, perdón. Aquí está. Van a ser activados al final del G2, o sea, acá, ¿no? Van a ser activados a la entrada de la mitosis, para promover la entrada de la mitosis. Y el complejo proteico APC o APC/C, que vendría a ser el complejo promotor de la anafase, va a iniciar la transición de metafase a anafase. ¿Ok? Esto probablemente se lo pregunten, entonces, para que lo tengan ahí. Bien, chicos, terminamos y yo me quedé sin voz,
Literal, no, me duele la garganta. Frase del día, frase motivacional del día. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y no sé si esto ya se los mostré. Creo que no. Pero bueno, para los nuevos, entonces no se los mostré. Cada pequeño esfuerzo que ustedes hagan va a tener una recompensa. Y si en ese momento no lo tienen, va a tener una recompensa futuro. O sea, va a hacer que ustedes se esfuercen más y la recompensa del futuro sea mucho más prometedora que la de ese momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pasitos y final, ¿no? O pasitos o parcial. Ustedes les puede ir tal vez muy bien en el pasito y en el parcial no les fue tan bien. Entonces, va a haber casos en que si es que en el pasito no les está yendo muy bien, obviamente tienen que verificar muy bien sus notas para que no desaprueben lo que es seminario o práctica. Pero si en caso no les fue muy bien en el pasito, pero sí perdón, pueden usar eso para que sí les vaya mucho mejor en el parcial, porque van a estudiar mejor el tema. Entonces, no se me decaigan, en otras palabras, ¿no? Y bueno, chicos, muchas gracias. Voy a pasarles su post-test. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Llevo un buen grabando. ¿Alguna pregunta?